Participan la compañera Natalia España Suárez, Sandra Patricia Monsalve, Carol Dayana, Yanni Lisset y Angélica Juliet. El diccionario está diseñado ¿para qué? Para comprender y abordar temas de interculturalidad y fomentar la comunicación efectiva y el respeto mutuo entre el mundo diverso que existe, ayudando a los estudiantes y profesionales que buscan profundizar la comprensión de la interculturalidad. ¿Qué vamos a ver en este diccionario? Exploraremos temas claves como la identidad, la interilidad, el lenguaje, las prácticas culturales, con el objetivo de fomentar la comprensión y el diálogo en contextos diversos. Entonces me identifico mucho con la comunidad caquepeña, con esa fauna, esa historia que tiene nuestro departamento. También nace la historia por parte de mi familia que me crió y eso me define, pues la cultura local me define. Y bueno, de mi historia, estudio comunicación social y estoy estudiando para ser una profesional. Un poco de mi historia. Como, como el lugar donde uno nacía, lo pasaba uno, la familia, el entorno, la profesión, entonces uno habla de eso. Yo miré eso y yo dije, claro, tiene algo de sentido porque eso ya lo condiciona a uno a, ¿no? Ya el contexto que le da, digamos, el uno tal vez exponerse a esos factores de familia, bueno, en dónde vive, quién, qué colegio va, qué compañeros tiene, ya eso como que directo o indirectamente ya lo condiciona a uno. En el capítulo 2 es lenguaje y significación. Es cómo nos comunicamos. Entonces, si ya nos reconocemos, si ya nos conocemos, la manera en la que nos comunicamos sí está bien y sí significa, las palabras sí significan lo mismo en cualquier contexto. Tanto como para usted o para mí. Tenemos el poder del lenguaje y lo cerramos como en un contexto de universidad. Entonces colocamos que como estudiantes de comunicación social hemos descubierto que el lenguaje es mucho más que un simple medio de comunicación. Es una herramienta que refleja y moldea nuestras perspectivas culturales y simbólicas. Y esto es porque en la universidad y como en el mundo se encuentran todo tipo de personas y personalidades. Yo creo que habemos unos que tenemos, no sé, una cultura tal vez indígena, otros que tienen una cultura afro, otros que llevan una cultura citadina, una cultura rural, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde lo que todos sabemos culturalmente por nuestras familias y demás, que como nos contaba Carol en el primer capítulo, cómo esas condiciones a las que ya estamos expuestos al momento de sacarlas al mundo, cómo las comunicamos, para que tal vez no sea un choque cultural contra otra persona o no estaremos, tal vez en vez de quitar esas barreras culturales, tal vez estamos poniendo otro pilón encima. Entonces, ¿cómo desde la comunicación y el lenguaje podemos hacer que la cultura, aunque es diferente, pues la adaptemos y tengamos algún resultado más positivo? Que por eso el primer capítulo que es identificarnos que todos venimos de partes diferentes, nacemos en partes diferentes y así somos. Los dos, como bien lo dices, el lenguaje y la significación. Como muy bien lo dice, el significado que cada persona tiene para poder interactuar con cada persona, ya sea desde la seña, desde el habla, desde la mirada, podemos hablar y pues conocer más allá de este punto o estas culturas. Tenemos aquí una pequeña introducción de cómo estos estudiantes de la comunicación social
ve más allá reflejado de este lenguaje. También vemos como culturas y simbólicas, condiciones y significados, lo que hace esto un poco más interactivo. En este sentido, también vemos y comprendemos cómo este proyecto intercultural nos ancla más en este punto, ya que fomentamos y vemos la comprensión, el respeto hacia estas personas que pueden interactuar de manera diferente. También tenemos un punto que es el glosario, que se desplaza entre las culturas, los códigos culturales y la discriminación lingüística. Como primer punto tenemos los conjuntos de las creencias, costumbres y valores. Estas las vemos mediante Miguel 2017, que transmiten las generaciones mediante diversos mecanismos. También tenemos códigos culturales. Estos códigos se pueden ver desde símbolos compartidos que permiten la interpretación, el mensaje y los comportamientos. Seguidamente vemos la discriminación lingüística. Esto es una exclusión de trato desigual o de individuos de grupos debido a su forma de hablar o a la lengua que utiliza. Por último, tenemos el lenguaje inclusivo. Esto refiere a una comunicación y convivencia entre personas distintas, como lo es la cultura. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos que podemos interactuar con más personas, fomentando pues la, la parte simbólica y el lenguaje para llegar a un acuerdo de algo. Estos códigos culturales la vemos en este caso en el barrio Bellavista, donde la comunidad afronta todo tipo de problema para luego dialogar y compartir una serie de soluciones dentro de una acción comunal. También tenemos el lenguaje inclusivo, que este es un punto que vemos referente como lo es desde el área de atención al cliente, cómo el lenguaje inclusivo se ha tenido en cuenta para manejar una buena comunicación, persuadiendo al paciente de manera respetuosa. Colectivo, como les mencionaba en la primera parte de la identidad, yo pertenezco a un colectivo que se llama Guardián Amazónico y en él nos, nos piden, porque es que nos piden enseñar cómo comunicamos en el contexto ambiental, en el contexto en el comunitario, en el contexto político. Y para uno aprender algo, uno no necesita tanta cátedra, sino más bien práctica. Digo que la práctica, y hay un dicho muy famoso que dice que la práctica hace el maestro. Entonces, este capítulo 3 es como cómo hacemos esas prácticas en los diferentes contextos en los que estamos. Eh, este mundo es cada vez más diverso y es más globalizado y sabemos que a diario compartimos con personas que tienen diferentes culturas a nosotros. Y sería muy egocéntrico pensar de que todo el mundo piensa y es igual a lo que es uno. Y no porque eso podría afectar la identidad. Como cuando una persona de vida de alguien famoso y demás, y otra persona la mira por redes sociales queriendo tener esa vida y comparándose, hace que no viva lo que ella está viviendo en ese momento y no de más de ella en ese momento por anhelar algo que viene con la identidad que tiene otra persona o que es culturalmente diferente, pues en contextos tanto en donde vive como en donde se ha criado. Entonces, en esta parte vamos a ver un glosario. eh, por aquí tenemos aprendizaje cultural, que el aprendizaje cultural pues es lo que se hereda, los indígenas lo dicen que la mayoría de conocimientos que ellos adquieren es por medio del habla, como en medio de esas reuniones a rata se reúnen y pasan su lengua, pasan sus dinámicas, pasan su conocimiento. Entonces, en aprendizaje cultural tenemos una imagen muy bonita como de alguien aprendiendo, porque el otro generacional va a aprender muchísimo. Pasamos a diferentes palabras, también tenemos choque cultural. Yo creo que las compañeras también tienen referencia a esta palabra. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre el choque cultural? Em,
Bueno, Tenemos, le doy a la compañera Caro, ¿cuál es su aporte? bueno, en estos efectos, como lo es el choque cultural, también puede incluir mucho en la confusión, la frustración o en este caso, pues la desorientación, ya que pues se ve reflejado en muchas personas como lo es hoy en día. Es más, hoy 21 es Día Internacional de la Afro con Afro. violencia. Sí, eso estaba viendo yo en todas las redes sociales de cómo lo plasmaban y lo decían. Bueno, me salí del contexto. Tranquila. Em, También vemos que este choque es un sentimiento de desconcierto, de incomodidad en algunas personas, pero que pueden experimentar también u otras emociones. También se plasma como desde el colegio, quizás muchos niños se sienten como discriminados, pero a la vez otros realmente. Ay, no, qué pena, es que tengo a mi bebé y está roncando y me da una risa. Tranquila. Ay, hasta que por fin lo logré dormir. Bueno, ¿hasta dónde iba? Y si lo Y que no terminamos a ahí. todo el mundo le parece que está bien, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, miraba también personas que subían sus fotos con sus amigos y demás, pero también escuchaba en la calle comentarios como esos negros y celebran, se la pasan de fiesta, se la pasan en parranda, o sea, uno escucha este tipo y es como un choque cultural, ¿no? Porque no van a respetar como ese espacio que tienen las otras personas. Sí. Otro choque cultural que yo he visto mucho, mucho, mucho son con nuestros vecinos, los venezolanos. Uy, eso sí lo afrento mucho. Y, y en esto que estamos estudiando, que es la interculturalidad, aprendemos que todo el mundo es diferente y eso no está mal ni bien, es la forma en que uno lo está viendo. Y esto se trata como de, te veo, eres diferente y te respeto. Entonces, eh, bueno, ese es mi otro aporte de choque cultural. Y ahí es donde Como viene de, esa palabra, ¿no? Clivajes. porque hablan, sí, porque hablan diferente o porque se expresan diferente, entonces, ay, porque no habla igual que yo o en el tono de voz no habla igual que yo, entonces no merece respeto, eso es lo que piensan. Entonces, ese es un Aquí lo- aporte que doy. Y ahí ya venimos a otro tema, digamos, con ese choque cultural, ya pasamos a un clivaje que son divisiones sociales, que existe como esa tensión ahí en el medio, ¿no? Pero ¿cómo logramos con la comunicación intercultural eficaz, cómo borrar esa barrera que existe en esas dos palabras anteriores? Con este método que acaba de señalar, que dice, lo puedes abrir, compañía, la comunicación intercultural eficaz. Con este, Ujú. es una habilidad para comprender y qué, comprender y transmitir mensajes de manera adecuada en contextos multiculturales, o sea, con diferentes personas de diferentes culturas. Según esos personajes, bueno, la desinformación cultural, ¿cómo la definimos? Es cuando tú das información falsa o, Incorrecta. o incorrecta sobre una cultura o una persona y usas eso como para manipular hacer que una persona perciba que es así solamente porque estás dando información falsa. Eh, y esto es la desinformación cultural, es discriminación, exclusión, genera problemas. Aquí como en un término básico es como quien le dice cuando es envidioso y habla mal de alguien. Así. Términos básicos. Sí, e Así. igualmente como creer que todas las personas de una cultura piensen o actúen desde la misma manera. Estos son los estereotipos de personas que pueden persuadir este tipo de cosas. También vemos cómo asumen que ciertas costumbres ajenas son raras o son incorrectas solo porque son diferentes a las propias. Y lo vemos en Exacto. las otras tarjetas, ¿no? O sea, excluyendo esta de educación y filosofía propia, vemos, por ejemplo, esta de estado cognitivo y de estereotipos, y muchas veces las otras personas no reconocen esos otros estereotipos que hay en una sociedad y que pueden haber un grupo
de ellos, o sea, que son grupos que ya se han catalogado de la manera en la que están y pues uno tiene, como lo estábamos tomando ahora de ejemplo los afro, pero también los indígenas, porque lo vi cuando salía a los municipios, que todos le tenían como ese rechazo, como, sí, como, ¿y a qué saldrán estos indios? Bueno, y demás. Y hace un tiempo miré un caso de un señor que no lo dejaron entrar a un restaurante y le dijeron una palabra discriminatoria que fue, ¿y qué hace esta indiamenta acá? Entonces, como que uno empieza a ver esas perspectivas de que no respetan los estereotipos y el estado cognitivo tiene mucho que ver en no respetar ese estereotipo, ¿no? ¿Cómo logramos que la educación y filosofía propia no interfieran en el estado cognitivo y al final no hayan estereotipos? O sea, ese es yo creo como el reto, pero ¿ustedes qué opinan de eso que acabo de mencionar? Que en la educación que uno tiene, de la formación integral, debe ser inclusiva y respetuosa ante todas las culturas, ideologías y contextos de los estudiantes, en este caso se habla de los estudiantes, y asimismo pues, con todas las culturas, contextos, todo. Entonces, es respetar la ideología de, de las personas y pues, como sus creencias, todo lo que conlleva. Términos, ¿no? Digamos, esta parte de la tarjeta también como que me dijo algo y es, por ejemplo, estar con que es hábitus, que ahí donde hablábamos, compañera Natalia, recuerda al principio que el contexto condiciona ya a la persona y los hábitos que aprendes de su familia, del ejemplo de las otras personas, toda la sociedad, como en casa, como estos ya crean un sistema y precondicionan a una persona. Y ahí es donde vemos que de pronto si esos hábitos no son buenos, pues ya se va a ver Se ve ya esos hábitos. alcohólicas, ya Aquí dice que también genera creatividad, estos hábitos que tenemos, genera fronteras simbólicas, genera o egocentrismo, racismo, o sea, de donde los hábitos o el hábito que dice ahí genera pues todo lo demás, el quién somos. y también, pues igual, ¿no? Estamos hablando si esos hábitos no corresponden a una moral, una ética social, pero si corresponden a ella, esos hábitos pueden ayudar a disminuir esas fronteras o el etnocentrismo, o puede hacer que la generalización creativa, que es el proceso de crear nuevas ideas o conceptos, pues se extienda un poco y quiera conocer acerca de. ¿No? Si es de la cultura, si es de la sociedad, política y demás. Estas otras que son, por ejemplo, identidades fronterizas, interaccionismo simbólico, la metacomunicación y la narrativa cultural, son algo también que complementa mucho los términos anteriores que vimos. ¿Alguien tiene, alguien quiere dar un aporte de cómo las identidades fronterizas, el interaccionismo simbólico, la metacomunicación y la narrativa cultural hace que lo anterior que estábamos charlando sobre hábitos, etnocentrismo y demás, como que disminuya? Como las fronteras entonces apartan o aíslan aquellas identidades que quieren ser pues transmitidas o reflejadas ante cualquier pues situación. Tenemos el interaccionismo simbólico. Esta teoría sostiene que la realidad social se construye a través de una interacción. Entonces, como todo se ve reflejado desde una interacción con alguien, desde cómo hablas, desde cómo la ves, de cómo la tratas, podemos ver estos intercambios de símbolos que son realmente significativos, yo creo que para cualquier persona.
que se lleva a cabo desde una comunicación. Tenemos la metacomunicación, esta se define como la comunicación sobre la comunicación en sí misma. Bueno, como bien lo dice, lo podemos reflejar dentro de una comunicación, sea sola o sea con alguien. Y por último, tenemos la narrativa cultural, que son conjuntos de relatos, historias, o costumbres que se transmiten para un sentimiento, una experiencia colectiva o mm, mantener viva su memoria histórica. Bueno, en este caso, nosotros lo podemos plantear como cuando ya, no sé, nosotros llegamos ya a viejitos, recordamos vivencias, momentos, experiencias y de allí pues las reflejamos de forma narrativa, explícita, dentro pues de conjuntos o historias que ya hemos venido como tras, tras, pues sintiendo, transmitiendo y pues en este caso obviamente viviendo. Sí, compañeros, ya podemos pasar a la siguiente. Oh, es que una pelita. Listo. Ay, aquí, este me gustó bastante, ¿saben por qué? Porque digamos que en este, por ejemplo, de tejido, Ajá, Todos les gustó todo. y por no, eso, por tan eso escogí interesante. esa imagen. Yo, yo escogí esta imagen porque me reflejó mucho, ¿no? Me dio mucho que pensar. Y es desde, yo tengo dos programas pilotos que yo misma soy como impulsando con recursos propios y demás. Y es como desde donde estamos construimos ese tejido, ¿no? Ayudamos a que ese tejido permanezca fuerte y cómo logramos que el próximo relevo generacional no quiera o arrancarlo, sino que quiera seguirle dando otras puntadas por encima. Entonces, eh, muy bueno, está, me gustó muchísimo. Y es que en los niños no existe, si los padres no le han metido eso en la cabeza, en los niños no existe un prejuicio cultural. Para ellos, al contrario, algo cultural diferente se siente como una experiencia nueva y curiosa aún más en cómo por qué esas personas viven o tienen esa actitud o esas creencias, ¿no? Ellos quieren conocer acerca de. Y es ahí cuando, por ejemplo, en procesos de cooperación, en procesos de desarrollo de algún programa, algún proyecto, como que no vamos a hablar de la ritualidad en sí, sino de la manera en la que se conectan para poder compartir esas culturas o esos sistemas de valores que ya los padres y demás les han inculcado. Básicamente uno se parece mucho a la familia, a la mamá, puede ser al papá, y uno se pregunta, pero ¿por qué? Esto es por los prejuicios que ellos tienen, nos transmiten, la cultura que tienen, nos transmiten, el tejido, los valores. Entonces, a esto como que, pues, esto le entendí a la mujer. Sí, yo creo que desde el punto que habla Natalia, digamos, cómo uno puede persuadir y ver más allá, digamos, si mi mamá es enfermera, si yo me visualicé y crecí en torno a ella, yo quiero prosperar y ser como ella, yo quiero mirarme no aquí en la ciudad, sino ayudar en otro país, siendo de forma, pues, no sé si enfermera, jefe, medicina, y dentro, pues, de la ritualidad y los valores, pues ejercen mucho más en este entorno. Pero yo creería que en el punto que dijo la compañera Natalia, sí se puede ver muy reflejado. Porque esto lo llevo, todo esto interviene los sistemas de valores, la ritualidad, los prejuicios, para, digamos que para existir, para uno existir. Vemos reflejado el reportaje explicativo, conflictivo y diálogo intercultural. Aquí vamos a ver una pequeña introducción de cómo aquí en Colombia, desde un país con rica diversidad cultura y geográfica,
Aquí presentamos pues varios conflictos como pueden surgir por diversas razones, como la falta de comprensión, el respeto entre culturas y la imposición de una cultura sobre otra. No solo pues aquí en Colombia, sino como ya lo decía, en varios países. Este contexto lo vemos más allá reflejado de cómo investigar, conocer y registrar y aparte documentar. A través de estos documentales o multimedias presentamos casos concretos, situaciones conflictivas o diferentes territorios, en este caso plasmados aquí en Colombia. También invitamos a todos ustedes a que revisen el documental y utilicen de manera significativa este glosario para profundizar en la comprensión de los conceptos claves. A mí hay uno que me llamó la atención, es este, del 21. Creo que yo, ahorita que lo consulté, no recuerdo, pero este de creación intercultural de narrativas, digo que tiene que ver mucho con la carrera que estoy estudiando ahorita, pues que es comunicación social. La creación intercultural de narrativas se vino mucho a mí porque yo ya hago eso. Yo ya hago creación, no intercultural, pero sí hago creación de narrativa. ¿Y cómo lo hago? Pues nosotros tratamos de que las personas o los campesinos que tienen cultivos y, y que son frutales amazónicos, que tal vez no tienen la posibilidad de venderlo de la misma manera y que los transforman, tengan una independencia en cuanto al contenido, ¿no? Que pues que al final el contenido que vende es un contenido profesional, pero desde lo que ellos pueden hacer, pues que cómo lo hacen, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros para ayudarles con esa creación de narrativas para transformar un poco esos productos que ellos ya tienen, como esa narrativa, esa perspectiva cultural que hay en el departamento. ¿Cómo lo logramos exponer ante las personas que ellos necesitan exponer? Entonces, este de creación intercultural de narrativas va muy ligado a lo que yo hago. Perfecto, bueno, a mí me llamó mucho la atención el número 12, participación comunitaria. ¿Por qué lo digo? Porque el interactuar, el socializar, el poder hablar más allá del tema relacionado, me es muy satisfactorio poder hablarlo y transmitirlo. Esta participación comunitaria es involucrar activamente en las decisiones que se fomentan empoderando el tema colectivo, digamos desde el barrio donde vivo. He tenido la oportunidad, digamos, como que de interactuar con toda la comunidad, gracias pues como al entorno y más que todo, digamos, como a la presidenta del barrio, viendo las problemáticas, viendo las soluciones, formando reuniones, no tanto capacitaciones, sino de cómo poder socializar dicha problemática y poder darle como pues una solución. Y aparte de eso, pues darle como que también ese incentivo acá pues a las personas para que seamos como más empáticas, más solidarias, veamos el problema, miremos cómo no solamente se forma de manera económica, sino también aportando como un granito, socializando, decir, no, mira, yo puedo, o no simplemente dejárselo como el problema a una sola persona porque tiene ese cargo, sino como que decir, venga, yo puedo aportar de tal manera, podemos enfatizar, no sé, dicha problemática para avanzar. Así que desde este punto podemos ser más empáticos y involucrarnos un poquito más para así tener más conocimiento. Pedagogía antirracista. Esta propuesta en los colegios se debería implementar el gobierno. No tiene ese tipo de educación en este gobierno. Pues en comparación, vi un documental en la China que tienen una educación muy diferente. Aquí, si desde la escuela, en prácticas escolares, enseñan a
a respetar, como estamos hablando en este diccionario de interculturalidad, a reconocer, pues a los niños se les enseña, ¿no? Se le crean esas creencias, pero si se promueve creencias, todo lo que vimos, ideologías por parte pues de la familia, pero la escuela es como una segunda familia para nosotros. Y también ahí se crean esas creencias, esas ideologías, y pues eso es como... Sí, entonces me parece muy interesante este tema y bueno, con eso finalizo. Bueno, compañera Natalia, estuvo muy chévere tu participación y la de todas, pues, de las demás compañeras. Aquí podemos ver un poquito del glosario y diccionario que hemos compartido. Fue muy significante también para todas nosotras poder transmitir y compartir esta experiencia.